Es una bendición la oportunidad que tenemos hoy de la palabra del Señor. Y quiero hablarles hoy de la gratitud que tiene como contexto o debe tener como contexto una vida de equilibrio, pero también el contentamiento. Es decir, la gratitud no está independiente de esas dos cosas. Tampoco la gratitud es un asunto momentáneo. Es decir, hay quienes interpretan gratitud como a partir de un beneficio que hayan recibido, a partir de una bendición. Y no, pues está bien, eso es gratitud. Pero si lo limitas solo cuando recibe una bendición, entonces no es un estilo de vida. Quiere decir que entonces hay una diferencia enorme entre ser agradecidos cada vez que recibe un beneficio o ser agradecidos porque ese es su estilo de vida con la cual se le conoce o se le caracteriza. En ese aspecto, quiero leer un texto de Proverbios 30, el versículo 7 al 9. La palabra del Señor en la Nueva Biblia de las Américas dice: dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. En la primera petición es muy expresiva y se relaciona con las necesidades espirituales. El penitente, en este caso Salomón, expresa el anhelo de una vida honesta, sin enredos en cosas. Y cuando pensamos sin enredarnos en cosas, se refiere a cosas sin importancia, cosas vanas. En esa petición se expresa el anhelo de que no quería engañar ni defraudar. Pues yo creo que ese es el anhelo de cada uno de nosotros. Nos duele muchísimo incurrir en ese tipo de prácticas y de conductas, porque no solo nos afectamos nosotros, sino que también afectamos a las personas que son parte de nuestro entorno. Entonces, sería entonces una bonita petición. La segunda petición tiene que ver con las necesidades físicas. Y antes de desarrollar la segunda petición, déjeme decirle que por las oraciones se conoce el penitente cuando se dirige a su Dios. Si usted quiere tener una idea del penitente, escúchelo orar. Y en la oración se le conocen cuáles son sus prioridades. ¿Por qué es lo que más ora? La oración es como también un medio de conocer qué tanto conoce el penitente a su Dios y conoce su palabra. Eh, ¿Cuáles son los deseos que más expresa cuando ora? Y este caso de Salomón era muy interesante. Hace un marco de la primera petición con cosas espirituales y ahora sí, la segunda con las cosas físicas. Teniendo en cuenta la importancia de un correcto balance para no vivir en los extremos posibles de la vida, la pobreza y la riqueza. Son dos extremos innegables y que nadie
pues va a decir, yo no entiendo eso. Su mayor anhelo y preferencia era tener la provisión para las necesidades de cada día, pues él era consciente del riesgo y de la posibilidad de pecar al estar en uno de los dos extremos. Sin embargo, de alguna manera hay lugar, disculpen que lo diga así, a lo subjetivo. Y cuando digo esto, que disculpen porque hay lugar a lo subjetivo, es que ah, también tenemos la habilidad de tener una mente suspicaz y, y no soy la excepción, porque no podemos quedarnos solamente con lo que manifiesta el texto cuando se refiere, pues, a la provisión de las cosas necesarias para cada día. Y cuando les estoy diciendo que hay lugar a lo subjetivo es porque fácilmente surge la pregunta de ¿qué era para este penitente tener para sus necesidades diarias? De igual manera, queda en cada uno de nosotros definir según la escala de valores qué es lo necesario para cada día, para cubrir las necesidades del día a día. Permítamelo, pues, como un ejemplo bastante cómodo. Para algunos tener, lo voy a expresar en el contexto paisa, para algunos tener lo básico, lo necesario del día y pensando en el desayuno, podría ser una aguapanelita, una arepa y de pronto la mantequilla. Y alguien podría decir, eso es lo básico, pero puede ser que para otros, al quedar faltando huevito, al quedar faltando un choricito o el calentado, pues eso tendría que ver con que cada uno puede interpretar cuáles son sus necesidades del día a día. Para algunos, por ejemplo, puede ser un celular sencillo, el que llamábamos hasta hace poco la flechita, pero para otros lo básico es uno de alta gama y se justifica para decir que no, es una herramienta de trabajo, lo tengo más de lo que puede ser llamar, contestar chat y cosas así parecidas. Quiero dejar como algo así porque me doy cuenta que en lo que respecta a las necesidades básicas de cada día, pues no significa lo mismo para todos. Entonces, ya es un asunto que va a manejar cada uno con el Señor. La razón o la necesidad de este equilibrio para la vida es que teniendo todo, viviría una vida independiente del Señor a tal punto de negarle. Y cayendo en la pobreza, podría llevarlo a robar y así profanar el nombre de Dios. Pensando esto en el contexto del cristiano y concretamente en el pastor, en el ministro, ustedes saben que por alguna razón se justifica si el pastor maneja la plata de la iglesia como plata de su bolsillo. No estoy diciendo cosas que no han sucedido ni estén, ni pues que no estén sucediendo. Todos ustedes saben que eso es factible, donde se hace del ministerio o la iglesia una empresa familiar y donde se puede tener un tesorero como para llenar allí una, disculpen la expresión, una fachada, porque importa más la imagen que el testimonio y importa más pues el que dirán que lo que realmente es. Y entonces, sí, tenemos un tesorero, pero se dan casos donde el pastor maneja la bolsa. Y eso, la línea es muy delgada entre manejar la bolsa o hacerse cargo de la bolsa y no meter la mano a la bolsa. De tal manera que
Con el tiempo se puede conocer que esto no ha hecho bien y bueno, es como muy difícil o costoso señalar al pastor de ladrón porque suena muy feo, es una palabra bastante falta de tolerancia, eh, es un juicio a priori, dicen los moralistas, es cualquier cosa así parecida, pero es como también insólito cuando no, pues es conocido el asunto por todos, no es un secreto a voces, que, que de verdad el pastor mete la mano donde no debe hacerlo y resulta allí comprometido. Y precisamente este fin tienen estas dos peticiones. Y no se puede ver como robo para algunos porque se hace con tanto cuidado, con tanta ingenuidad, con tanta sutileza, que no, pues ¿cómo va a ser? No lo puedo creer. Y lo cierto es que entre menos y entre más distante el pastor esté de esos asuntos financieros que solamente le corresponde el manejo a la otra persona, es mucho mejor. Entonces, ah, dejando esto por ahorita, pasemos a algo como para variar un poco esto que no, de pronto no pueda seguir sonando como tan duro como se puede escuchar de mi parte. Pero si bien es cierto, la gratitud tiene un contexto como el que acabo de mencionarles y para eso este hombre hace este tipo de peticiones por las cuales es conocido. También debo decirles que según el apóstol Pablo, el contentamiento es un aprendizaje y no un asunto citadino, no, como le decía, no un asunto momentáneo que usted es agradecido cuando recibe un favor y nadie y nada más. No, usted es agradecido o vive una vida de contentamiento como un estilo de vida y no está sujeto a circunstancias. Ahora, el texto donde Pablo habla a los filipenses, el capítulo 4 11 y 12 dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ese he aprendido tiene que ver con un proceso de disciplinas. Y el aprendizaje, ustedes se dan cuenta que está catalogado por los pedagogos, por los maestros expertos en enseñanza, que el aprendizaje duele, que aprender cuesta, que aprender toma tiempo, tiene implicaciones, exige dedicación, exige asimilar procesos. Y ustedes van a encontrar que aprender no es algo que cualquiera abraza, que el montón abraza, que la multitud abraza. De ahí que a las multitudes no se les conoce como aprendices. Se le conoce como aprendiz al que lo ha determinado, al que ha decidido ser aprendiz. Entonces el contentamiento aquí se hace una conducta exclusiva de un grupo y yo pensaría un grupo selecto. Porque cuando Pablo dice yo he aprendido, déjenme decirles, él está marcando distancia de los que no aprenden. Y ustedes saben, hermanos, que como pastores no siempre estamos dispuestos a aprender. A veces ese estatus de pastor nos permea o nos pone como ajenos del bien y del mal, como si eso fuera suficiente. Y es muy preocupante cuando nuestra vida paramos de aprender, dejamos de aprender. La iglesia se da cuenta. Uno cree que los que vienen a sentarse allá a escucharnos no lo captan. Ellos saben cuándo estamos repitiendo. Ellos saben si estamos estudiando, si estamos siendo inspirados, si estamos realmente en ese proceso de seguir creciendo. Qué interesante cuando la iglesia pueda ser testigo
de que su pastor aprende cada día y no que diste de ese proceso, no que se distancie de esos procesos, que cada vez incrementa sus disciplinas porque permanentemente está aprendiendo, lo cual le habilita para enseñar. Entonces, para contentarse cualquiera que sea su situación, requiere como pasar por una escuela, un proceso a veces no tan agradable. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Pablo, entonces, a diferencia de muchos ministros del Evangelio, hace uso de la delicadeza y la cortesía. No quiere que piensen que está quejándose por carecer de finanzas. Más bien quería que supieran que tiene otra forma de ver las circunstancias, de ver las cosas terrenales. Es decir, señores, amados hermanos, quiero que sepan que la única alternativa que tengo no es quejarme. La alternativa única que tengo no es quejarme, no. Quejarme porque no tengan no es la única alternativa. En situaciones que no tengo, tengo otra alternativa. Y es que he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Esto es leer las circunstancias desde Dios, que es lo que un buen grupo de cristianos no ha podido entender y no ha podido avanzar. Si las circunstancias son buenas, Dios es bueno. Si las circunstancias no son tan buenas, ¿qué le estará pasando a Dios que no me oye? Si las circunstancias son difíciles, Dios cerró sus oídos y no ha escuchado el clamor de mi oración. No me ve. Si observamos los hombres de Dios en la Biblia, leyeron las circunstancias desde Dios. Con, con esto o sin esto, Dios sigue siendo Dios. Y es muy interesante, Pablo dice, con o sin, yo he aprendido a contentarme. Y de ese contexto nace el famosísimo versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que se vuelve paisaje en la gran mayoría que no conoce el contexto, porque ese versículo suena bien en los labios de cualquiera que lo puede recitar, pero olvida el contexto o no lo conoce. Y se han pues hecho canciones, los compositores nos han inspirado con bonitos coros, bonitos himnos, todo lo puedo en Cristo. Y bien, y uno puede llegar y repetirlo en cada reunión hasta entrar en trance, pero si no se lleva al corazón, si no se baja de la mente al corazón, se vuelve un cristiano circunstancial, de poca garantía, de poco empeño, de poca dedicación, porque, repito, está leyendo a Dios desde las circunstancias. Y las circunstancias hay que leerlas desde Dios. Y esto fue lo que entonces hacía el apóstol Pablo. Él entonces había aprendido a cabalidad el secreto del contentamiento, con poco o con mucho, viendo sus difíciles situaciones desde Dios y no viendo a Dios desde las situaciones. Entonces, es un aprendizaje. Y Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, versos 6 al 8, presenta la gratitud o la vida de equilibrio o el contentamiento como una posición decorosa. Porque la palabra contentamiento en su original significa Dios es suficiente, Dios basta. Y si Dios basta, ya lo demás pasa a ser algo a un segundo plano. Significa mantener una posición decorosa
ante las circunstancias. Y el texto dice, 1 Timoteo 6:6, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. O sea, esto es un combo completo, es un paquete completo, porque dice el verso 7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Yo quiero dejar en libertad si usted considera que parte de con qué cubrirnos es el carrito que usted tiene o que está tratando por tener. Para algunos el no tener el carrito están emproblemados porque han hecho del carrito como parte del techo. Pero yo también he encontrado que a veces si esta bendición llega, a algunos se les complica la vida. Déjenme contarles algo. Entonces, puedes llegar tarde a la reunión. Ve, disculpen, llego tarde a la reunión. Es que tengo pico y placa. Ve, tan raro. Cuando no tenía carro, llegaba más puntual. Ahora que tiene carro, llega tarde porque es pico y placa. Entonces, ¿se nos complica la vida o no la han solucionado? Por eso es mejor que cada uno interprete si el carro hace parte del techo extendido cuando dice acá y o realmente no. Eh, si tenemos que comer o con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Hermanos, para nadie es un secreto que es bueno tener otro ingreso distinto a, al ingreso que tenemos por parte de la iglesia. Seguramente eso no es malo, hay que tenerlo, pero hay que mirar que de esa práctica no se vaya a incurrir en algo que pueda hacernos desviar y caer en una situación como esta. Entonces, no olvidemos que es una posición decorosa. El ser agradecidos, el mantener una vida de equilibrio y a la vez que el contentamiento sea algo que dice es el estilo de vida que adquirimos en el Señor. Finalmente, como cuando alguien dice finalmente faltan 30 minutos, no es mi caso aquí ahorita, quiero decirles que el contentamiento es una virtud para cultivar. Y un texto final que quiero leer es de Hebreos 13:5. Sea el carácter de ustedes sin avaricia. Interesante eso. Contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Una virtud para cultivar. A veces se toma como algo demasiado informal o simple y a veces como algo de un toque, con un toque chistoso, cuando alguien dice, hombre, yo necesito tanto dinero, ¿como cuánto? Pues yo con 1 milloncito de pesos estaría contento.
Yo con $1.000.000 estaría bien, pero en cuestión de menos de lo que pensaba, llega el $1.000.000 y dice, pero 2 millones no me haría mal. Y usted se acuerda cuando soñaba con su casita y empezó a pensar, me gustaría un terrenito. Y una vez que yo adquiera un terrenito, yo creo que ahí armo lo que sea, un ranchito, una ramada, una chocita. Y de pronto Dios lo sorprende con el terreno hasta en un mejor sitio, arma la casita, pero ya después puede ir pensando dónde la quiere y dónde se va yendo. Bueno, yo no estoy diciendo que anhelar estar mejor sea algo incorrecto. Lo que estoy diciendo es que en ese avanzar y transcurrir de la vida, no lo que nos caracterice no vaya a ser la falta de contentamiento, porque repito, eso lo detectan y eso lo conoce la gente de nuestro entorno. Ellos saben que anhelábamos y ya después no, pero yo sí, es verdad, yo dije que si tuviera $1.000.000, yo pues estaría muy bien, pero ya después de tenerlo, no me quedaría mal otro millón. Y así mismo uno puede irse con las cosas. Ah, yo me acuerdo un hermano estos días me decía, no, yo con tal de que tengan que transportarme, no me importa el cacharro de carro. Y después que obtiene el cacharro del carro, ya estaba pensando en poco tiempo que podía pensar de inmediato y, y me dijo lo siguiente, dejé al líder tal encargado de la oración y el ayuno mientras voy a ver un carro en tal parte. Yo, caramba, eso ya puede decir algo. Hermanos, sea nuestra manera, y aquí dice, muy sencillo, algo bien interesante, sea el carácter. Cuando dice la Reina Valera, ah, sea nuestra manera de vivir, la Nueva Biblia de las Américas dice, sea el carácter de ustedes. Interesante. Entonces, la idea central de todo esto no es, no es la idea correcta y acertada de ser un agradecido momentáneo cuando las cosas pintan bien. No, ser un agradecido es un estilo de vida permanente que lo caracteriza, por lo cual es conocido y no solamente cuando recibe. Que el contentamiento no es un asunto momentáneo, es algo que lo caracteriza a uno, es algo que lo lleva adelante y lo lleva en esa forma de crecer, de ver la mano de Dios obrar donde muchos no la ven obrar. Entonces, que esa vía de equilibrio sea la que nos permita ser personas ecuánimes en medio de las circunstancias difíciles que pueden llegar en el día a día. Que el Señor nos dé su ayuda para que de esta forma de vida, para que con esta forma de vida le honremos, le glorifiquemos y sea un testimonio a muchos de cómo se puede vivir independiente de las circunstancias, mirando la mano del Señor obrar debidamente. Vamos a orar. Señor, en esta mañana rogamos que tú nos ayudes cada día a crecer en esto. Señor, eres nuestro ayudador permanente y permítenos
tener la actitud correcta, independiente de las circunstancias, donde las circunstancias no tomen el control de lo que somos, sino que tú sigas siendo el Señor, el Rey, el guía, el que direcciona la vida, pasando por el desierto que se haya que pasar, pasando por la senda más oscura, más difícil. Hay algunos acá, Señor, que seguramente no están atravesando una situación fácil, deudas por pagar, situaciones complicadas, pero, Señor, las circunstancias no te hacen cambiar el carácter de un Dios proveedor. Las circunstancias no afectan tu estatus de Dios y de tu soberanía, y nosotros somos tus hijos. Permítenos cubrirnos con tu poder para que nada de aquello que atenta contra nuestra fe y de nuestra confianza en ti, en la cual, Señor, es lo mejor que podamos crecer, traigamos honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.